Continuamos con esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio y nos adentramos ya en la sexta semana en que vamos a terminar el libro del Éxodo y vamos a comenzar a leer el Levítico, el tercer libro de la Biblia, el tercer libro del Pentateuco. Como verás, estos últimos capítulos del Éxodo están dedicados a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una presencia que se hace visible y palpable de un modo especial en el santuario. Retomamos mañana las directrices que comenzamos a leer la semana pasada y que se interrumpieron con este episodio del becerro de oro y de la renovación de la alianza que hemos leído hoy. Quedan muchos detalles sobre la construcción del santuario, sus medidas, las características del arca, del altar, del incienso, del candelabro, del atrio, de los ornamentos sagrados, muchas indicaciones sobre aquel santuario que se iba a levantar en el desierto y que se convertiría en figura del templo de Jerusalén. Pero no te pierdas entre tantas prescripciones. Todas estas indicaciones estaban destinadas a salvaguardar algo muy importante que está presente en medio de nosotros. Ese santuario era el lugar de la presencia de Dios, y por eso se describe el centro del santuario como la tienda del encuentro, la gloria de Dios. ¡Qué bonito! La tienda del encuentro, porque eso es lo que Dios buscaba, el encuentro, la comunicación, el diálogo con su pueblo. Y por eso Jesús recordará en el templo de Jerusalén que la casa de su Padre es casa de oración. Quizá por ello, antes de dar detalles sobre el templo, existe un diálogo entre Dios y Moisés, una lucha entre ambos por la que Moisés le pide a Dios que se haga presente, que le muestre su rostro, que quiere verlo, y Dios, sin embargo, le recuerda que habita en el misterio y que nadie puede contemplar su rostro. Ese diálogo entre Dios y Moisés, incluso esa pequeña pugna, refleja el combate de nuestra oración tantas veces. De aquellos momentos en que le pedimos a Dios algo con insistencia y que parece que queremos arrancárselo porque no lo conseguimos. O en esos momentos en que no comprendemos su voluntad y la ceguera llega a nuestro corazón. Y es emocionante esa familiaridad con la que Moisés habla con Dios. Le pide e intenta arrebatarle algo para que se cumpla su voluntad. Algo que podemos aprender nosotros a la hora de orar, de tratar con Dios con esa familiaridad como la que tenía Moisés para pedirle. Os invito a que leyendo estas páginas de la Biblia y todas las que vamos a leer a partir de ahora, toméis una agenda, una libreta, para que podáis anotar cosas, frases, esas frases que Moisés le dice a Dios y que tú puedes utilizar después en tu oración para decírselas tú a Dios. También esas frases que Dios le dice a Moisés, entendiendo que del mismo modo que se las decía a Moisés, también te las puede decir a ti. Pues la Biblia no es solo un texto cultural, no lo estamos leyendo solo por un afán de conocer, sino para encontrarnos con Dios que nos habla a través de este texto sagrado. Es palabra de Dios. Y quizá escribiendo, pensando, meditando, dejando que algunas frases te impacten en el corazón, es como puedes entrar en diálogo con ese Dios que quiere hablarte a través de su palabra. Y el jueves comenzaremos a leer ya el Levítico, el tercer libro de la Biblia al que dedicaremos esta semana los últimos 3 días. Unos capítulos donde se nos ofrece una amplia explicación de los distintos sacrificios que existían en aquel tiempo. Los sacrificios de expiación, los sacrificios de comunión, el sacrificio de reparación, el holocausto, que era un modo de sacrificio, o la ofrenda de vegetales. Primero nos cuentan cómo debía hacerlo el pueblo y luego cómo debían hacerlo los sacerdotes. Pues el Levítico es el libro dedicado a culto y se llama así porque los sacerdotes, los levitas, es decir, los que pertenecían a la tribu de Leví, eran los encargados del culto, y por eso este libro dedicado al culto se conoce como el Levítico. Hoy ya no hacemos estos sacrificios, pero conviene leerlos y entenderlos, porque estos sacrificios de comunión, de expiación, nos ayudarán a entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, porque la muerte de Cristo en la cruz es un auténtico misterio que solo puede entenderse a la luz del mensaje del Antiguo Testamento. La vida y la acción de Jesús adquiere así su sentido más profundo, porque algunas páginas contenidas en el Antiguo Testamento son las que nos dan el sentido profundo de lo que ocurría allí, en el Calvario. No son sacrificios, por tanto, para repetir hoy, no tenemos que ir a matar animales encima de un altar, no hay que repetirlos textualmente. Son sacrificios para comprender el misterio de una vida que se entrega, la del Señor Jesús, pero también para comprender cómo es la vida del cristiano, una vida que se entrega, que ya no son vegetales, animales u otras cosas que se ponen sobre un altar que se reparten, sino que es nuestra vida la que se reparte y no quemándose sobre el altar, sino gastándose en amor por los demás. Son textos que tienen una gran profundidad, pero lo importante no es
repetirlos literalmente, sino entender el sentido profundo del sacrificio para vivir nosotros con espíritu de sacrificio y de entrega. Nos adentramos, por tanto, en esta historia del Antiguo Testamento, final del libro del Éxodo, principio del Levítico, y vamos así avanzando en este estudio de la Biblia que nos llevará a conocerla durante 1 año y medio.